El siguiente programa es apto para todo público. Multimedios Televisión. El siguiente es un programa de producción independiente, ajeno a nuestro canal. Sus opiniones, concursos o manifestaciones no representan ni vinculan a Multimedios ni a ninguno de sus representantes. Multimedios Televisión. En días pasados, el gobierno de los Estados Unidos de América le bajó la categoría a Costa Rica de un país seguro a un segundo nivel que muestra mayores preocupaciones y que invita a sus ciudadanos a tener más preocupaciones y más cuidado cuando vengan a Costa Rica. Eso sin duda afecta a nuestra industria turística, que hoy por hoy es la principal fuente económica de nuestro país y muy prestigiosa a nivel internacional. Nuestras autoridades brincaron e inclusive desde Cancillería iban a reclamar supuestamente al gobierno de los Estados Unidos por esa calificación. Sin embargo, creo que el gobierno se equivoca cuando no le da la verdadera dimensión al tema. Estados Unidos de América tiene oficinas de investigación, sus embajadores hacen investigaciones, tienen espionaje, es muy sofisticado el sistema norteamericano de inteligencia. Y si nos han bajado la categoría es realmente porque perciben que la seguridad en Costa Rica no es la ideal para sus ciudadanos y para los turistas. Esto, en vez de enojar a nuestras autoridades y de preocuparlas solamente por el aspecto económico que repercute en el turismo, debería preocuparlas por lo que venimos padeciendo, porque da la impresión de que países como Estados Unidos tienen más conocimiento de qué está pasando en la seguridad nacional que nuestras propias autoridades. Es algo a lo que hay que ponerle mucha atención y en lo que nosotros los costarricenses constantemente vivimos momentos muy complicados. Esa es mi opinión. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Una gran noticia ha llegado. ¡Los dragones escaparon del castillo! Y llegaron a San Carlos. Reino Dragones. ¿Te atreves a conocer 8 dragones animatronics? Superar los retos de los dispositivos interactivos y vivir una mitológica aventura. Entonces, unite a la leyenda. Hasta el 2 de febrero en el Colegio Diocesano. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras.
Nuevamente, el Medio Oriente es noticia y es constante las preocupaciones que siempre se generan alrededor del mundo cuando esta zona se calienta. Ha venido en los últimos días un choque entre la República Islámica del Irán y los Estados Unidos de América, generando un conflicto que involucra a otras naciones de la región y por supuesto también a potencias mundiales. Nada mejor que para conocer con exactitud qué está pasando ahí que a dos expertos. Para esos efectos hemos invitado a don Álvaro Ramos Reynich, quien es experto no solamente en temas de seguridad y armamento, sino también en cuanto a esta región de Medio Oriente. Y Antonio Barrios Oviedo, licenciado, máster en Relaciones Internacionales con un doctorado en Estudios Latinoamericanos. A ambos, a don Álvaro, amigo Barrios, bienvenidos aquí a Noches y Tregua. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. ¿Les parece si brindamos por nosotros? Con mucho gusto. Por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud y feliz año. Veamos, lo que aconteció hace algunas semanas, el choque entre Irán y los Estados Unidos de América surge alrededor del asesinato del comandante Qasem Soleimani, un hombre segundo en línea de importancia, algunos dicen que tercero, pero ahí segundo o tercero en la línea de importancia del poder en Irán, pero también es cierto que el conflicto entre ambas naciones se genera en Irán, en un tercer país, o sea, los ataques que se han dado entre unos y otros se lo dan en Irak, perdón. Por cierto que vos conoces bien porque has ido a dar clases y demás en universidades allá. ¿Es miedo a enfrentarse directamente o por qué utilizan a un tercer país, tanto unos iraníes como estadounidenses, violando la soberanía de esa nación? A mí me parece que es ambos países, los Estados Unidos no le ha ido bien cuando han intervenido en esa región, porque no hay que verla solo como el Medio Oriente puro, uno tiene que ver este centro de gravedad de la gran masa euroasiática, en el que yo incluiría con fuerza Afganistán, sí, que viene un juego desde hace siglos entre el imperio zarista y el imperio británico. Es un juego que heredaron los norteamericanos ahí en quién domina, quién descontrola más el poder, quién adquiere poder y evita que otros adquieran poder en ese centro de gravedad de la masa euroasiática. Entonces uno ve que Afganistán y Pakistán son importantes en ese juego, en esto que estamos hablando, no son ajenos al juego. La realidad es que sí se ha centrado en el caso de Irán. Y usted pregunta muy concretamente por qué se pelea una especie de conflicto o guerras proxy. En inglés hay una palabra muy precisa que si la podemos traducir libremente quiere decir que otros peleen por mí, que yo apoyo a otros, que llevan a cabo algunas, no todas de mis políticas, de mis acciones encubiertas, me las haga otro grupo, particularmente étnico o hasta político. Y es el caso preciso aquí. Creo que esto viene de que el conflicto que inició Saddam Hussein en el 80, la primera guerra del Golfo, la llamada, que duró 8 largos años, que casi tuvo 1 millón de bajas entre los dos bandos, una guerra terrorífica, en algunos aspectos parecida a la Primera Guerra Mundial, en algunos aspectos tenía elementos que nos hacían chispazos de la Primera Guerra Mundial, incluyendo el uso de armas químicas, que por cierto fue la nefasta Primera Guerra Mundial la que los tuvo por primera vez. Esa guerra dejó tal impresión, concentrémonos en este momento en Irán, en toda su dirigencia, que mal que bien, esa dirigencia heredó el poder después de esa guerra. Es la que peleó entre ellos el general Soleimani. Este es uno de los oficiales que peleó valientemente esa guerra. En esa guerra quedaron tan traumados, tienen razón de haber quedado tan traumados todo el mundo en ese punto, que decidieron generar una estrategia diferente, una estrategia proxy en la que se debe tener otros peleando. Esa guerra está basada en una asimetría militar. Hay una asimetría militar. Los Estados Unidos son una potencia naval, Irán no es una potencia naval, tuvo que desarrollar tácticas para poder tener alguna capacidad naval. Nunca llegará a la capacidad de expresión naval de Occidente, particularmente los Estados Unidos, con sus enormes portaaviones y sus flotas que apoyan a esos portaaviones.
ha desarrollado una capacidad aeroespacial, nunca tendrá jamás la capacidad que tiene Occidente en ese campo, y decide apoyar grupos y lo logra con mucho éxito. Uno de sus arquitectos que diseñaron esa política, acuérdense lo que decía Clausewitz, la guerra no es más, o el conflicto. Clausewitz hablaba de la guerra clásica. Nosotros podemos agregar ahora los conflictos de baja intensidad, de mediana intensidad. No es más que la política por otros medios, es decir, es política. En este caso muy buena, muy bien llevada por Irán, que empieza a generar aliados y gente que hace trabajo asimétrico por ellos. Hezbollah en Líbano, apoyo al régimen de Assad, que implica tener un aliado fuerte, tiene buenas relaciones con Turquía. Estos dos grandes y viejos poderes de la región, que son históricamente las grandes señores de la región, tienen buena relación, se generan compensaciones, tienen las milicias e incluso ahora yo diría una parte importante del gobierno mayoritario chií de Irak tienen en Yemen operativos. Uno podría decir que en el Golfo tienen sus aliados, en los pequeños Emiratos. Entonces aprendió que con un costo mínimo para Irán, mínimo, después de aquella guerra, comparado a aquella guerra, tiene la capacidad de desestabilizar, y la meta final de estas proxies es la salida de los Estados Unidos de sus grandes contingentes militares. Difícil que salgan los contingentes navales. Vea que sigo insistiendo, los Estados Unidos son en realidad una potencia naval, es la expresión más grande que tienen de fuerza, y en realidad no tienen rival en el mundo, desde el punto de vista como ejército tienen rival. Desde esa conclusión que sacas, en la última exposición del Parlamento iraquí parece que está teniendo resultados en el intento de sacar las fuerzas norteamericanas de la región. Lo que pasa es que la primera resolución empezó, es decir, la primera manifestación de descontento en contra de Estados Unidos no empieza cuando en agosto del año pasado el Parlamento iraquí aprobó una resolución para empezar a solicitar la salida de las tropas extranjeras. En general hablaba de las tropas extranjeras, pero obviamente se sabe que es en alusión a Estados Unidos, porque Irán se apuntaría un triunfo si logra sacar a las tropas de Estados Unidos de Irak, porque entonces le va a quedar a Irán más margen de acción desde el punto de vista territorial para hacer lo que ha venido haciendo últimamente en su relación con los correligionarios chiitas, que son mayoría precisamente en Irak, y que es la primera vez con la caída de Saddam Hussein que logran estar en el poder. Es decir, los sunitas son una minoría dentro de Irak y esa minoría siempre gobernó con mano de hierro al mando de Saddam Hussein. Pero hay que irse un poco más atrás, es decir, es más fácil hacer una guerra en Irak a partir de un caos ya existente que empezar una nueva contra Irán en el territorio propio de Irán. Es por eso que le es más fácil a Irán poder desarrollar todo tipo de estrategia para llevar a cabo en otro escenario de guerra que de por sí ya es complicado, ya es caótico, otro tipo de guerra como la que ha venido desarrollando. Y sobre todo también porque el descontento contra Estados Unidos no empieza en agosto del año pasado, empieza cuando en el 2005 empieza un levantamiento fuerte a nivel militar, uno encabezado por una milicia, por un clérigo chií que se llamaba Muqtada al-Sadr, y la otra que era de Ayman al-Zarqawi. Es decir, estos dos son los primeros que le declaran una guerra de guerrillas en un contexto de guerra totalmente distinto, cuando se acaba la estrategia de guerra convencional. Es decir, Estados Unidos entra, derroca a Saddam Hussein y luego prácticamente después de ese derrocamiento ya no hay un control total sobre el país y Estados Unidos no logra establecer un gobierno moderado porque se tuvo que enfrentar a otro tipo de guerra completamente distinta. Una guerra que no soportó, una guerra que lo puso en jaque en algunos casos, sobre todo con aquella guerra que hasta películas han hecho con la caída de Fallujah, ¿verdad? Que fue una de las ciudades en las que Estados Unidos empezó a experimentar las primeras derrotas en una guerra distinta que no esperaba, y es lo que ha hecho que hasta este momento, hasta la fecha, Irak siga teniendo una situación de caos muy complicada de la que, como ya bien lo dijo... Hubo una mala lectura de los Estados Unidos de América de querer establecer un régimen tipo presidencialista, una democracia tipo occidental en Irak, que es a lo que te referís, y eso no permeó en Irak. Pero cuando uno ve Irak y cuando ve uno Siria, encuentra que en estos territorios, lo que vos decías de las guerras proxy, hay muchos países peleando en un mismo territorio, algunos
a favor del gobernante de turno y otros tratando de imponer a otras fuerzas. ¿Hace eso más difícil la lectura? ¿O ha hecho eso que estos países hayan estado fracasados? ¿Qué podría uno esperar a futuro de esos grupos? Porque inclusive Estados Unidos de América llama a estas fuerzas Quds, que son las de Soleimani, ¿verdad? Las llama grupos terroristas, cuando en Irán no las esconden, son fuerzas extraterritoriales reconocidas como tales, pero Estados Unidos las define como terroristas, pero son fuerzas oficiales iraníes. Todo este conflicto hace que esos estados sean estados fracasados. ¿Hay alguna posibilidad de salida o lo que podemos esperar es que se caliente más el tema? Existe, desde el punto de vista militar, ha venido ya avanzando algunos aspectos que uno puede llamar la guerra siria, una guerra terrorífica, de muchísimas personas afectadas, ciudades enteras destruidas, Alepo, para poner una entre muchas, un montón de países metidos, Turquía, Rusia, Occidente metido, milicias de todo tipo, Israel metido en ese conflicto en una gran escala, Irán apoyando al régimen, Hezbollah apoyando al régimen. Los kurdos. Sí, los kurdos criaron sus propias peshmergas y sobre todo las mujeres que ayudaron a pelear contra ISIS. Además, se nos olvida, aparece ISIS, el primer híbrido que tenemos en la historia moderna. Pero ese por lo menos es enemigo de todos. Sí, ese era de todos esos países. Pero aparece un híbrido que es terrorista claramente, pero a la vez también tiene unos principios de los elementos que un Estado debe tener, un poquito de territorio, banquitos y algo de justicia, entre comillas, pero justicia en el estilo de ellos. Todo, sí. Entonces usted tiene un califato, llamémoslo, un embrión de califato tenían ahí. Usted nota que ahí hay una gran dificultad. Y esto, usted hace una pregunta correcta. ¿Por qué es que es así? Porque después de la Primera Guerra Mundial, bueno, tuvimos 500 años los señores naturales de esa zona, los sultanes otomanos, que además eran califa, reconocido, por lo menos aceptado. Los otomanos fueron los señores naturales de la zona, de toda esta zona, menos de Irán. Irán tenía su propio sistema político que podemos echarnos para atrás 2500 años fácilmente, sin mayor problema. Los sultanes otomanos crearon provincias que las tenían bien controladas y duró 500 años ese control de la zona. Mal que bien había alguien que ponía orden y además religiosamente, que eran sunis, el califa le daba... Ser el califa, reconocido por lo menos por la gran mayoría, le daba la autoridad religiosa, moral, el estatus más supremo que se podía tener. Eso desaparece a partir de terminar la Primera Guerra Mundial y dos potencias, los británicos en primer lugar y los franceses en segundo lugar, se dividen como en esta mesa con coroneles y tenientes coroneles, ingenieros, que dividen arbitrariamente las fronteras. Las inventan en línea recta en algunos casos. Inventan países enteros, unos para compensar a los hashemitas que habían ayudado en la rebelión del gran sheriff de la Meca, ¿verdad? Hussein bin Ali, que era el gran sheriff de la Meca, se le compensan a sus hijos y se les otorgan estados, criados. No existían como tales, ¿verdad? Primero se le iba a otorgar Siria, que era el gran premio era Siria, y no se lo dan, incumplen la promesa, entonces le crean a Irak. Crean Irak, el Irak que más o menos conocemos, para dárselo al hijo que había ayudado mucho en la rebelión, ¿verdad? El príncipe Faisal había sido el gran comandante militar, digámoslo así, de esas fuerzas y habían apoyado a los británicos. Se crean eso crea inestabilidad porque se llevan, ve usted que los kurdos quedaron metidos en varios países y no se les dio los mismos, Palestina no quedó estable, hubo que hacer un mandato medio criado ahí por la Comunidad de Naciones que se le otorgó a Gran Bretaña. Entonces, esa repartición arbitraria genera inestabilidad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A eso le tenemos que sumar el petróleo. No era un problema económico originalmente, eran regiones relativamente pobres, algunas de ellas bastante pobres, pero en la época moderna, y de repente en la época moderna llega a ser determinante de todo el crecimiento industrial, de viajes, de transporte de Occidente y del resto del mundo, pero de Occidente depende un poco de mucho del flujo constante y seguro, y para establecer eso empiezan a establecer dictaduras horribles
o monarcas que no representan absolutamente a la población. Y ese resultado creó la inestabilidad que nos lleva hoy. El único que tenía, curiosamente, pese a que había sufrido control durante la Segunda Guerra Mundial, el único que tenía unas elecciones medio decentes, obviamente no son los estándares costarricenses, jamás estamos acostumbrados, ni los suizos, por supuesto que no, era Irán. Y se elige a un primer ministro, Mossadegh, que era un poquito medio loco, pero inteligente, y a la vez era medio extraño, tenía cosas como exóticas, pero era bien vivo, el viejo experimentado de la clase alta iraní, y queda de primer ministro y empieza a hacer cosas raras, por lo menos para Occidente. Nacionaliza el petróleo en el 51 y genera el golpe de Estado del 53, que es el que nos tiene en esta confrontación con los Estados Unidos. No es reciente la confrontación, no es real. Uno tiene que irse al 53 y ver la confrontación que hubo, porque los Estados Unidos deponen al primer ministro electo y ponen de nuevo al Shah. ¿Y cómo 50 años después todavía ese conflicto se mantiene en vigencia? Bueno, capacidad diplomática. Sí, en cierta forma eso, pero también porque las potencias en Europa se ponían de acuerdo para ver lo que había que hacer en el Medio Oriente. A veces ni siquiera consultaban, tomaban las decisiones dentro de los gobernantes que habían puesto en algún momento y que les convino, por muchas razones geopolíticas, las grandes decisiones sobre lo que había que hacer en el Medio Oriente se tomaban en Europa o incluso en Estados Unidos. En ese punto que dijo don Álvaro, de cómo, por ejemplo, y acoto algo un poco más atrás, de cómo Gran Bretaña fue el primer país en el Medio Oriente antes de esa repartición que se hizo, cómo Gran Bretaña entre 1908 y 1953, con el golpe contra Mossadegh, había dominado toda la dinámica petrolera dentro de Irán. Es decir, cae Mossadegh, Eisenhower se preocupa por esa visión tan nacionalista de Mossadegh, y entonces ahí es donde empieza ya, en plena Guerra Fría, todo lo que va a significar la batalla ideológica, porque van a identificar a Mossadegh como seguidor de la izquierda. Y el Partido Comunista de Irán, que era el partido Tudeh, Eisenhower dice, bueno, esta visión nacionalista de Mossadegh lo va a llevar a unirse a la Unión Soviética y a unirse al Partido Comunista de Irán. Hay que dar un golpe, no puede seguir el asunto así. Y lo que simplemente hace Estados Unidos es que después de la Segunda Guerra Mundial empieza a ocupar aquellos espacios que deja Gran Bretaña cuando va debilitándose como imperio británico. Irán es el primer país y es la primera manifestación de influencia muy importante que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Ya luego va a irse incrementando con otros procesos y otros eventos que van ocurriendo en el Medio Oriente. Pero lo interesante, hablando del Tudeh, que es el Partido Comunista histórico de Irán, es que Mossadegh y el régimen iraní persiguió a los comunistas. Es interesante porque esta discusión es muy importante, porque en ese momento la excusa en la guerra entre Irán y Irán, y ahora tan cercanos. Pero el Tudeh fue perseguido al estilo que se persigue en esos países. Sí había un miedo. ¿Y por qué? Porque hay un precedente. Sí había un miedo que la Unión Soviética, que estaba limítrofe al norte con Irán, era el gran país. Que cuando eran las 15. Estaban ahí nomás. Naciones. Sí, por supuesto. El Cáucaso estaba ahí. Estaba pegado. Sí, Bakú, todas las cosas importantes, estratégicas, estaban ahí. Lo interesante de esto es porque sí hubo un precedente. El Shah, jovencito, Reza Pahlavi, llega al poder en el 41, en medio de la Segunda Guerra Mundial, porque su papá, que no había sido realmente de la clase alta y no era ciertamente jamás un noble, había sido un general que había asumido el poder en los 30s como Shah, era filo nazi, se le consideraba, así lo consideraban todos, y en esto se pusieron de acuerdo británicos, norteamericanos y soviéticos, y se hace un pacto que se cumple, en el cual los soviéticos y los occidentales toman control, ambos en conjunto, montan al Shah y ponen jovencito al Shah. Luego viene Mossadegh y cambia todo este juego. Así es que ya había un precedente de que sí Irán había estado tomado. Quiero relatar históricamente algo porque es interesante. Yo he hecho un esfuerzo para entender bien el punto de Irán y me parece interesante rescatar que Irán en 100 años, tal vez un poquito más de 100 años ahora, nunca ha hecho una invasión militar a ningún país vecino.
es interesante esto. Lo hago como referencia por aquello de que históricamente, y usted me pregunta, otros países son especialistas en invadir. Tienen su territorio persa bien definido y punto. Sí, tal vez viene de eso, de que es un imperio de 2500, es decir, es un estado que ha existido por 2500 años y en los libros de historia clásico de todos los grandes historiadores griegos y bizantinos, etcétera, usted siempre ve el relato de Jerjes, Artajerjes, Darío. Y esa frontera, sí, entonces yo podría decir que esa frontera de Irán, a nivel de pregunta lo hago, entre Irán e Irak, esa frontera siempre ha sido la misma. No, en algún momento Irán controló, en algún momento Irán tuvo control sobre sobre Irak. Otra cosa que hay que entender claramente es que no son árabes. Exactamente. Este punto que puede confundir. La gente tiende a meterlo. Primero, no son árabes. Segundo, solo un 1% de la población, tal vez un poquito menos, es árabe. Segundo, son chías. Es decir, en un 90% son chías. Entonces son diferentes en este punto a lo que nosotros, a la imagen que tenemos. En algún momento, vos conocés bien el tema de Irak, en algún momento Irak con Hussein estaba gobernado por sunitas, pero es una minoría. Pero eso te iba a decir, la población casi llega a un 70% de chiitas, o sea, hay una afinidad religiosa entre Irak e Irán que los debería acercar y no separar, porque a veces la gente tiende a pensar que es un problema religioso y partiendo de esta premisa, el problema no sería religioso. Incluso un gran ayatollah que es superior a los ayatolás, al-Sistani, que tiene 100 años, debe tener, ¿verdad? Yo creo que se acerca a los 100 años, tal vez más, ¿verdad? Tal vez tiene 100, que es una figura reverenciada religiosa, está en Irak. Sí, para los días, sí. Hay algo que es importante. La estabilidad o el reconocimiento de la frontera, de acuerdo al derecho internacional, se logró entre Irán e Irak en 1975 con el acuerdo de Argel. Cuando viene la guerra entre 1980 a 1988, es una guerra en donde los dos países empiezan a hacer acusaciones mutuas de que violaron el acuerdo alcanzado en el 75 para lograr la estabilidad en esos dos grandes que en ese momento eran los grandes de la región. Entonces, incluso Saddam Hussein se aprovecha de eso e invade una zona que es una de las zonas más ricas que tiene en este momento Irán, que es la región de Chat al-Araf, que es una región de las más ricas en petróleo y que tiene una salida estratégica al Golfo Pérsico. Entonces, la guerra que eventualmente empieza entre estos dos países, que supuestamente apuntaba a poder contener el avance de la revolución islámica, se torna en una guerra con otros propósitos muy distintos, porque Saddam Hussein siempre había tenido delirios imperiales en la región. Y cuando Occidente apoya a Saddam Hussein para poder contener la expansión de la revolución islámica, es cuando ya el curso de la guerra o la naturaleza de la guerra cambia completamente y aplica cualquier otro principio que Saddam Hussein tenía en esos delirios de grandeza en el Medio Oriente. Occidente le dio todo el armamento que quiso a Saddam Hussein a cambio de que pudiera luchar efectivamente contra un régimen que estaba recién instaurado en el 79 y que tampoco tenía un ejército muy bien consolidado, porque la caída del Shah desbandó el ejército imperial también, imperial, sí. El régimen teocrático recién instaurado no tenía fuerzas armadas lo suficientemente consolidadas. Ahí está tocando algo importantísimo. Usted tocó un tema de inestabilidad. Para dejar esto como referencia al televidente. El Shah, en su época, en los 70s, era un aliado de los Estados Unidos. Total. Caído desde el 53 hasta el 79. Llegado el ayatollah, pierde eso. En el caso de Irak era al revés, no tenía tanta afinidad hasta que llega Hussein, pero después Estados Unidos se encarga de eliminar a Hussein también. Entonces hay un juego extraño también en esas fuerzas, en el papel de los Estados Unidos. Usted ha hablado de inestabilidad y es que parece ser la característica, porque le impresiona y tiene razón de que Hussein, siendo suní, controle esta mayoría con una ferocidad horrible. O sea, hay que entender la ferocidad con que la hacía, pero también veamos la guerra civil en Siria. Y también hay una minoría alawita, que es la que controla a la mayoría del pueblo sirio. Con Bashar al-Assad. Sí, el partido Ba'ath, que era el mismo, técnicamente, no estoy seguro que fuera el mismo idéntico. Pero el mismo nombre usado. El mismísimo nombre, que era el de Saddam Hussein, era el de los generales sirios. De hecho, el partido Ba'ath era un partido muy regional, porque incluso con todas las guerras nacionalistas
de Nasser en Egipto, ya había en esa región un partido que era muy regional, el partido Baath. Sí, entonces usted ve que sí hay este concepto de inestabilidad, porque técnicamente están siendo manejados por minorías, pero además explotadoras horribles, corrupción a un nivel que ni nos lo soñamos nosotros llamamos corrupción algo ahí, la corrupción, y esa militarización de la sociedad también en todo el Medio Oriente tiene este problema. El otro elemento de inestabilidad es que hay dos potencias, desaparecido Hussein, que era como el peligroso para todos, ¿verdad?, que era apoyado por la Unión Soviética originalmente. Su armamento era más soviético, lo vemos por sus tanques, no tenía tanques occidentales, sus regimientos blindados, que eran muy importantes para él, para el control, por ejemplo, en Chat el Arab, toda esa cosa, una parte que se podía hacer operaciones anfibias, etcétera. Esa lo hizo con elementos de tipo soviético, que suplía a la Unión Soviética. Es importante. Parte de la inteligencia era también soviética, parte. Y su aviación era eminentemente soviética. Los norteamericanos después, durante la guerra del Golfo, mucha de la inteligencia sofisticada se la dieron también los norteamericanos. Muchos de los misiles lanzados en la guerra del Golfo Pérsico eran misiles soviéticos. Sí, los Scud modificados. Claro. Los Scud que son los originales, que son herederos de la vieja bomba B-1 nazi, las viejas bombas nazis, las originales. Estos son derivados, ya muy avanzados, pero derivados. Aquí el otro elemento que no podemos olvidar es Arabia Saudita. Hay una rivalidad. Desaparecido Saddam Hussein. Ahí sí hay un choque religioso. Ahí sí hay un choque de todo tipo. Religioso, quién es la potencia en hidrocarburos, porque Arabia Saudita es mayor productor y exportador que Irán. Irán tiene una población muy grande, casi 80 millones, y tiene su propio consumo. Arabia Saudita tiene una población, la mitad básicamente, y más producción, alrededor de 10 millones, 11 millones de barriles. Es una producción muy grande. Irán es mayor productor de gas natural, y Arabia Saudita... En eso que decís, Álvaro, porque Irak queda como la torta de la hamburguesa entre Irán y Arabia, y también está el interés del mar que los divide a Irán y Arabia, y la salida por el estrecho. El estrecho de Hormuz. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras.
Pero aquí vemos también el gasto militar, no, este gasto de largo periodo, un periodo largo de gasto militar muy fuerte. En esto Arabia Saudita tiene 4 veces más presupuesto militar, siendo la mitad de población. Ojo, es decir, es 8 veces, si podemos hacerlo per cápita, tiene 8 veces per cápita más gasto militar que Irán. Esto hace un desbalance estratégico. Ahora, hay otra potencia ahí que es Turquía, pero está como muy silenciosa en este conflicto. No tan silenciosa. No tan silenciosa. No tan silenciosa. Cuando uno habla de Siria, ahí se hace mucha bulla. Porque Turquía tiene... pero en el caso de Irak y esto que pasó, el choque de Estados Unidos, ha estado muy silenciosa. No, sin duda. A eso que me refería. Pero el caso de Siria es lo que más le conviene precisamente a Turquía, porque igualmente Erdogan, que tiene ciertos delirios ahí de grandeza, está reclamando, aprovechándose de la reciente retirada de Estados Unidos del norte de Siria, abandonando los kurdos a la suerte de lo que los turcos quieran hacer, está reclamando que ciertos territorios del norte de Siria pues pertenecieron al antiguo Imperio Otomano. No, es el mismo. Que los kurdos de él se le levanten también en Turquía. Claro, por supuesto, ese es el gran temor. Entonces necesitaba de alguna manera avasallar para evitar también que los kurdos del norte de Siria no hagan lo mismo que los kurdos de Irak habían logrado con la caída de Saddam Hussein. Es decir, los kurdos del norte de Irak, los kurdos iraquíes lograron lo que durante siglos no pudieron. Es decir, tenían que quitarse a Saddam Hussein para lograr la autonomía que tienen, y que en el último referéndum del 2017 quisieron buscar la independencia, pero bueno, simplemente tantearon cómo estaba el terreno y se la levantó Turquía, se la levantó Irán y se la levantó incluso el mismo Bagdad, porque la condición política de los kurdos de Irak es autonómico, nada más. Pueden tener su propia constitución, eligen a su propio presidente, pero responden de una manera más amplia a lo que el Parlamento o el gobierno en Bagdad determine. Entonces, en función de eso, y volviendo un poco para acotar algo que es muy importante, lo que usted dijo antes sobre los estados fallidos, mire, Siria ya no va a volver a ser nunca más la misma. Es decir, Bashar al-Assad sabe, más ahora con esta ruptura de los kurdos del norte de Siria, todo este resquebrajamiento del territorio sirio, ya Bashar al-Assad, que ha sido un sobreviviente de toda esta guerra, ya no va a poder dominar todo el territorio que tenía antes de esta situación de conflicto. Entonces, algunos hablan ya de crear algunas confederaciones, los kurdos se unen a aquellos, a los fulanos, a los menganos, para buscar apoyos producto de esta fragmentación territorial, y ya prácticamente Siria hoy, con guerra o sin esta, ya es un estado fragmentado y políticamente fallido, en el tanto en que la situación de conflicto no termine. La impresión que va por el mismo camino. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está tan interesado en la zona cuando hace algunas décadas era muy dependiente del petróleo porque tenía sus reservas queditas, pero hoy es el mayor productor de petróleo del mundo, Estados Unidos? Sí, y el fracking también. Inventaron un poco el fracking que los sacó del problema. Tiene otras implicaciones. Pero cuando uno oye a Trump queriendo salir de muchos países aliados, de la ayuda que le daba a la OTAN, de la ayuda que le daba a países europeos amigos, a países de América Latina, el mismo Canadá, y lo ve popularmente tan ceñido en Irak, ¿por qué? Bueno, yo creo que hay un problema militar que tiene varios niveles y estratos de manejar. Usted pregunta por qué Turquía es importante. Para los Estados Unidos, la base más importante del Medio Oriente, de todo el Medio Oriente, es verdadero, está en Turquía, Incirlik. Es una base que tiene, primero es de primer nivel, con un estándar NATO, todas sus comunicaciones, sus protecciones, pero es una que reconocidamente tiene armas atómicas estacionadas permanentemente. Se habla que tiene alrededor de 10 a 20 ojivas nucleares, obviamente de altísima calidad, digamos, estratégica. Así va a ser. Si tienen pocas, van a ser las mejores. Entonces, ahí esto tiene armamento atómico. Eso está en poder de los Estados Unidos en Turquía. Ese es turca, pero está adosada a la NATO. Sí, a la OTAN. Entonces, esto es muy importante. Esa base es la base más importante de los Estados Unidos en Medio Oriente. Luego tiene la flota entera de los Estados Unidos en Bahrein. Una flota entera que para ellos es esencial para el control de las aproximaciones marítimas. Los Estados Unidos, desde Mahan, de Alfred Tyler Mahan, ha establecido una doctrina que aquel que controle las aproximaciones navales controle el mundo.
y eso ha sido cierto. Y eso lo hizo Gran Bretaña en el pasado. Porque en realidad Halford Mackinder y Alfred Tyler Mahan, que fueron dos grandes geopolíticos, tanto británico como estadounidense, en aquel entonces decía, bueno, quien quiere convertirse en potencia, y sobre todo lo hacía en referencia a Gran Bretaña por su condición de isla, quien controla los mares controla cualquier entrada en cualquier otra zona y hacía algo más, continente. Porque usted pregunta la inestabilidad y en qué puede resultar. Mahan hace un libro seminal que crea todo. Nosotros, aunque queramos o no queramos, somos mahanistas. Aquí en América Central, particularmente con Panamá, el canal, Costa Rica misma, Nicaragua, el istmo de Tehuantepec, queramos o no queramos, somos mahanistas. Aunque no nos guste la doctrina o nos guste mucho, podríamos explicarlo más, pero voy a decirlo más claramente. Mahan estableció en su libro del poder del mar, estoy traduciéndolo libremente, dice que ninguna coalición naval nunca ha perdido una guerra desde Salamina. Él establece que pese a que los estados griegos en aquella batalla hace 2300 años naval en Salamina, una islita que hay en la costa, yo tuve la oportunidad de conocerla, de verla desde la tierra, desde Grecia. Me interesó mucho verla porque sabía la importancia que tenía en historia. Los pequeños estados griegos derrotaron al gran imperio persa. Volvemos solo por casualidad, a hablar de Irán, el Irán histórico que ya se llamaba Persia. Entonces, desde esa época usted nota que en la Primera Guerra Mundial, para irnos tranquilos, las potencias navales claramente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, derrotaron, hasta a Japón se apuntó en esa. Por cierto, tenemos que apuntar a Japón en esa, derrotaron a las potencias centrales, Austria-Hungría y Alemania, el imperio alemán, claramente. Luego se vuelve a repetir eso en la Segunda Guerra Mundial, con claridad. Las potencias navales tienen la capacidad de derrotar. Verificación de la teoría. Y la Guerra Fría. La gran masa euroasiática estaba controlada por las dos potencias comunistas, la Unión Soviética y la China comunista. ¿Y quién gana la Guerra Fría? Las potencias periféricas navales. En esta doctrina, el que controle las aproximaciones navales, por eso el estrecho de Hormuz es muy sensible, sí podemos ir a un conflicto por un bloqueo al estrecho de Hormuz. Fuimos a un conflicto cuando se bloqueó el canal de Suez, perfectamente claro. Entonces, los Estados Unidos, mientras controlen las aproximaciones navales, van a estar, digamos, no quietos, pero saben que el péndulo estratégico ya, ya no es el petróleo como mucha gente repite. No, hay que entender algo clave en el estrecho de Hormuz, ahora que lo comenta don Álvaro. En su parte más estrecha, valga la redundancia, si acaso hay son 18 a 20 kilómetros. Y los barcos que entran desde la parte de Omán, entrando por el estrecho de Hormuz para entrar al Golfo Pérsico, solamente hay una franja como de 5 kilómetros de ancho en esa parte más angosta del estrecho, porque es una región, toda la zona del Golfo Pérsico es una región con un nivel de profundidad muy bajo. Lo más que se llega son a 50, 60 metros de profundidad. Y si se acercan mucho a zonas ya costeras, tanto de Bahrein, de Qatar, los barcos pueden llegar a encallar. Por eso es que cuando uno ve... ¿Y ese centro por donde navegan es internacional o...? Eso es una zona que acordaron todos los países porque es la zona en donde pueden pasar los barcos. Si algunos porque vuelve a estar Arabia a un costado y al otro costado Irán. Más bien es Omán, ¿verdad? Omán es Omán es la punta. Pero aquí. Omán es la salida del estrecho. Pero el mar... Lo que pasa es que Omán, el territorio está entre Irán y el territorio de Omán se divide en dos. Hay una parte que es ya con toda la costa del Golfo Pérsico, luego viene ya otro estado que es Emiratos Árabes Unidos y luego sigue otra porción. ¿Y qué pitos separada. toca Omán? Bueno, esos son países que por la ubicación estratégica que ahí tienen, si uno ve un mapa estratégico... Porque limita con Arabia y tiene al frente a Irán. Claro, si uno ve tiene a Yemen atrás. No, pero usted está haciendo una pregunta importante. Si uno ve un mapa estratégico de esta región, de toda la región del Golfo Pérsico, ahí hay una gran cantidad de bases militares de control del Golfo Pérsico que están rodeando incluso a Irán. Es un poco lo que había dicho ya don Álvaro anteriormente, en el sentido de que si Irán históricamente nunca ha atacado a nadie, ¿cómo es que ahora tiene un asedio gigantesco con una gran cantidad de bases militares situadas en Kuwait, en Arabia Saudita, en Qatar? Bueno, eso eran las fuerzas... No, yo agregaría, cuando uno ve el mapa militar, no el mapa civil político que todos vemos, usted ve que Irán estaba del lado derecho, si uno ve un mapa. Afganistán estaba ocupado por los Estados Unidos. Hay un momento en que Irán
está en un problema estratégico. Está en el sándwich, igual que está Irak ahora. Yo siempre pensé que el verdadero blanco era Irán, es decir, dadas las posiciones estratégicas de fuerzas realmente importantes que operaban libremente. Entonces, lo que pregunta usted hizo de Omán, ¿qué pitos toca Omán? Mucho. El sultán que acaba de morir hace escasamente 2 días, de larga data, había derrocado a su papá y tomó el poder y realmente lo usó durante todo este tiempo. No era muy cercano a los británicos, se había educado en la Academia Militar de Sandhurst, es decir, era como un oficial británico, no lo era. Estoy diciendo, su educación era como la de un oficial, su preparación ya verdadera era como un oficial británico, tenía esa afinidad, igual pasó esa afinidad a los norteamericanos, pero sí logró, era un hombre, me parece, con capacidades políticas, definitivamente las tenía. Derrocar al papá, hay que tener mucha capacidad para que no se le considere a usted un bicho raro. Sí, claro. Derrocó a su propio papá y no lo consideraron así, por lo menos duró el tiempo que tenía que durar hasta morir de anciano. Este sultán, Qus, así se llama, no es herederos, es otro tema que podría crear inestabilidad en la zona. No hay herederos, tienen que nombrarlo dentro de la familia, es decir, eso es un tema que podremos ver inestabilidad política en un punto importantísimo estratégico, pero durante mucho tiempo sirvió de intermediario con los iraníes. Jugó un papel confiable para los iraníes y por supuesto para Occidente. Ahora, hay un país que es prioridad 1 para los intereses norteamericanos, que es Israel también, que no hemos hablado de él, que está siendo la tercera parte de Costa Rica, o la cuarta parte, son 13.000 kilómetros. 20.000 kilómetros. 20.000, la mitad de Costa Rica. Sí, sin duda, es decir, un 40%. Israel ha estado llevando ciertas operaciones militares, sobre todo en algunas posiciones sirias, alegando de que hay presencia militar a través de las distintas milicias iraníes que operan no solamente en Irak. Pero todos sabemos, aunque no nos lo digan, que Israel tiene bombas atómicas. Sí, nadie dudaría de eso. Bueno, sin duda, la planta aquella textil de Dimona, donde se oculta todo, pues, ya desde la época de Kennedy se hablaba, y Kennedy de hecho entra casi en conflicto con los John Kennedy entra casi en conflicto con los líderes iraníes de aquel entonces, porque él hablaba de que tenía que haber una declaración tácita de Israel, de declarar, precisamente porque en la década de los 60 ya se estaba dando conversaciones a nivel internacional para obligar a los países exactamente el control nuclear. De hecho, el control nuclear viene hablándose desde la década de los 50. Israel hubiera sido de los últimos países en la década de los 60 en donde hubiera fácilmente declarado sobre eso, pero siempre se ha dicho que el tema nuclear siempre ha sido uno de los mejores secretos que Israel ha sabido guardar. Pero bueno, se sabe, e incluso la Organización Internacional de la Energía Atómica tiene pruebas fehacientes de que Israel lo tiene, por defensa, porque se sienta como sea, pero las tiene. Entonces, en virtud de eso, volviendo un poco a la pregunta que usted hace, Israel ha estado participando por una cuestión de necesidad, obviamente de defensa, ha estado llevando ciertas operaciones militares en algunas zonas de Siria, porque acusa de que Irán tiene algunos grupos ahí operando. Obviamente se sabe que son las milicias Ash al-Shabi, las milicias al-Quds, ahí está también otros grupos más irregulares apoyando a Bashir al-Assad, que son parte de la Guardia Revolucionaria, que está al mando del Ayatollah Ali Khamenei, un poco también a lo que usted... Que es el que manda, el presidente, claro, una figura secundaria. Es el comandante en jefe legal, que es lo que a usted le importa. ¿Quién es el comandante en jefe legal? Es al final lo que importa. Claro, y lo interesante con el sistema político iraní es de que, por ejemplo, Hassan Rouhani, que es el presidente, es simplemente la cara política, la cara diplomática del país, es la parte dentro de las dos estructuras que se conjugan, en donde unos son elegibles y los otros no. Los religiosos no son elegibles, van por condición vitalicia, cuando mueren, al igual que el Ayatollah Khomeini, pues nombra a otro, pero los otros son elegibles. Que solo hayan sido dos líderes supremos a Irán. Bueno, hubo algunos... mucho, con Khomeini y ahora... Bueno, hubo algunos antes de Ali Khamenei, es decir, cuando muere el Ayatollah Khomeini en el 89, llegó Hashemi Rafsanjani, pero de una manera muy momentánea, muy fugaz, eso que llaman transición, nada más, ¿verdad? Y luego ya hubo otros, por ejemplo... hay que hablar algo que es muy importante. ¿Y por qué el líder anterior, aquel que tenía un apellido larguísimo, el presidente de Irán, parecía que tenía más presencia que Rouhani? Mahmoud Ahmadinejad.
Daba la impresión de que tenía más poder, decidía más, o era más independiente. No, era de un ala un poquito más radical, dentro del régimen. Un poquito no. Yo creo que Rouhani como que se mantiene más en la línea de... Yo creo que un pocote porque... el líder supremo. La estructura política y religiosa en Irán, uno la puede dividir en dos. Y eso se evidenció, por ejemplo, a mediados de la década de los 90, cuando por primera vez llega un líder reformista a gobernar Irán, que era precisamente Mohammad Khatami. Mohammad Khatami era reformista, del ala más reformista de esta estructura, que todavía para mediados de los 90 seguía teniendo una visión muy jovenista. Y hay partidos incluso de oposición por fuera de la estructura tradicional de este reformista que ya le comenté, como por ejemplo el Movimiento Verde, que es el que encabeza un líder muy importante que ha querido llevar un poco más de moderación dentro de Irán. Sin embargo, no ha prosperado mucho porque la fuerza del régimen, a la hora de reprimir protestas y muchas otras cosas más, pues ha hecho imposible que la oposición pueda, digamos, prosperar. Usted me pregunta si puede haber más inestabilidad. Yo creo que sí. Poco más va a haber. No va a haber una guerra convencional. Eso no va a suceder. Como no sucedió ahora. Podríamos haber tenido algunos ataques convencionales. Nadie quiere una guerra y no tienen capacidad. Usted hubiera visto movimientos enormes. Y atacan intereses iraquíes. Pero yo diría que sí hay un elemento que nos puede llevar a una inestabilidad que ya se probó en el pasado, en el caso de Saddam Hussein, y es los Estados Unidos es el primero que se sale. En el 17 se sale del convenio que todos habían firmado, las grandes potencias, la Unión Europea, el aval de las Naciones Unidas, etcétera, para reducir la capacidad de producir uranio y eventualmente la capacidad de producir armas atómicas por Irán. Al salirse Estados Unidos se desestabiliza el convenio bastante y en los últimos días Irán anuncia que se salió. ¿Ok? Listo, ahora sí tenemos un proceso diferente. Esto es importante porque Israel, ya que tocamos Israel, no va a entrar en una guerra convencional con Irán. Creo que Israel tiene capacidad para defenderse él convencionalmente y hacer operaciones encubiertas, etcétera, en todo el Medio Oriente. No he visto muchas operaciones salvo contra los científicos nucleares iraníes. Sí hubo operaciones fuertes en algún momento contra científicos nucleares y por supuesto el Stuxnet, ¿verdad? El Stuxnet fue un tema muy importante que bloqueó las refinadoras, las centrífugas que generan el uranio 235 refinado. Es una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, es más israelí que estadounidense. Ahora, y le quitaron, lo que quiero decir, si Irán logra empezar a volver a producir uranio y eventualmente a estar a meses, porque estuvo en algún momento cerca de empezar el artefacto nuclear. Una cosa es la bomba atómica, otra cosa es el artefacto nuclear. Y luego la manera en que usted podría utilizar táctica o estratégicamente ese artefacto nuclear. Son etapas. Pero si lo logra, Israel va a actuar, si usted me permite decirlo, de frente y en directo, va a atacar en directo. Eso es un problema serio, lo que estamos hablando, como lo hizo con Osirak, con Saddam Hussein. Ese ataque podemos esperarlo. Tengo una consulta, porque nos quedan 2-3 minutos. ¿Por qué Qasem Soleimani, siendo una figura tan importante, corrió los riesgos de provocar o de permitir un ataque, me corrigen ustedes, tan sencillo o tan obvio como el que pudo ejecutar Estados Unidos en territorio iraquí? De hecho, yo hice una crítica en un artículo que escribí hace escasos días en el Semanario de la Universidad de cómo es que le faltó quizás más visión estratégica o de inteligencia a Irán, de dejar tan expuesto a un segundo más importante después del líder religioso. Mucha confianza. Es decir, no era la primera vez que Qasem Soleimani salía al aeropuerto con toda la calma para ir a hacer sus trabajos con el gobierno iraquí y con las milicias que él comanda, incluso dentro de Irak, y nunca había ocurrido absolutamente nada. Yo creo que, a mi criterio, hubo un fallo de inteligencia en donde un exceso de confianza llegó por parte de Irán a creer que por tener presencia militar a través de las distintas milicias en Irak, daba por seguro que no iba a ocurrir absolutamente nada. Pero yo creo que también... estado de histeria, inclusive en el avión que derribaron... Claro, pero yo creo otra cosa que también es importante. Si hay una cosa que el gobierno de Irak en este momento no domina, es el espacio aéreo propio, porque todavía está en reconstrucción el ejército dentro de Irak.
Es decir, no es un ejército lo suficientemente consolidado, depende mucho por esta relación chiita con Irán en toda esta lucha contra el ISIS. Entonces, bueno, ahí hay un montón de factores que se conjugaron en virtud de eso. Pero la tercera, y ya lo digo muy rápidamente, es de que el régimen en Irán no está muy bien popularmente a lo interno por la situación y el peso de las sanciones económicas que ahora son más fuertes que antes. Y entonces una muerte como la de Soleimani pues aglutina fuerzas, aglutina gente que pide venganza y un poco todo eso. Soleimani era fluido en árabe, es que es importante, siempre nos parece que todos son iguales y son bastante diferentes. Era de confianza, era el líder de esos grupos, tenía que arriesgarse, no podía estar sentado en un escritorio en Teherán o en una ciudad de esas tenía que hacer esta labor, y desde la guerra del Golfo su especialidad fue siempre trabajar con los árabes contra Hussein. Su especialidad fue esta desde que era un muchacho, un simple mayor. Pensó que Estados Unidos nos iba a Me parece que un detallito que no se nos debe ir, para finalizar, es que el régimen sí perdió mucho, el régimen iraní, políticamente en estos tiempos, en estos últimos días, con derribar el avión. El haber derribado el avión ucraniano, un grave error, grave porque no tiene explicación, francamente yo no la tengo, como no, un avión civil regular, fue un error de su espacio, salió de su aeropuerto, sin explicación, le ha causado un problemón político al régimen. Tiene una reversa extraordinaria de lo que hubiera podido ser, lo que ha apuntado... alemanes, canadienses... lo que ha apuntado que la muerte del mayor general de división, aglutinó hasta la oposición, inmediatamente perdió todo lo ganado al interno. Aquí solo estoy hablando al interno. Las repercusiones externas son diferentes a esto. Derribar el avión ha hecho que la dirigencia iraní parezca equívoca, parezca muy en pañales para enfrentar exactamente, para enfrentar una guerra aérea sofisticada con los Estados Unidos o Israel. No parecen. Esto dejó en evidencia que no pareciera que están preparados. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, don Antonio. Mucho gusto. Pero sobre todo ustedes por habernos acompañado. Los espero en 8 días aquí en Noche de Tregua con Política con P mayúsculo. Un abrazo. Que la pasen bien.